Buenas tardes, amigas y amigos. Iniciamos la edición número 7 de Zoom Turístico, programa de la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile, que pretende ser un punto de encuentro y reflexión sobre la crítica realidad que enfrenta el sector turismo por la pandemia. Le doy la bienvenida a nuestros panelistas, don Laureano Fernández, editor gráfico de Aptur Chile, Jorge Pérez, socio destacado de la asociación, Carlos Montoya, editor de el sitio web Pruebe y Disfrute y subeditor de la revista Canal Oreca. También don Marcelo Moraga, de la Aldea Cowork y presidente de Chile Cowork, y con el emprendimiento de Aldea Los Jardines en Osorno, hermoso lugar para conocer. Bueno, antes de seguir, comentarle que nuestro invitado de hoy es César García, tour operador de San Pedro de Atacama y socio fundador de la primera cooperativa de turismo de esa zona, con quien vamos a conversar en el segundo bloque. Por ahora, como siempre, hacerle un pequeño panorama muy sintético de la situación del tema del coronavirus a nivel global. A pesar de que en Chile el contagio sigue fuerte, en otros puntos del planeta se sigue avanzando en esta lenta recuperación de la actividad turística. De hecho, ya la Organización Mundial de Turismo planteó en un comunicado que es hora de reiniciar el turismo, obviamente con todos los protocolos y prevenciones del caso. Por ejemplo, acá cerca nuestro, República Dominicana, anunció que el 1 de julio va a comenzar la reactivación del turismo, con todas las medidas necesarias para que el turista tenga una estadía segura y placentera. Ojalá también en Chile pronto podamos iniciar ese mismo camino. De hecho, ya las autoridades que estiman para septiembre, más o menos, las posibilidades de reiniciar esta recuperación, publicaron en el diario oficial los protocolos de establecimientos de comida y de alojamiento que van a normalizar un tanto la actividad cuando comience la recuperación. No es que se vaya a iniciar ahora ya, pero sí se necesita preparar los locales, los hoteles, con diversas medidas sanitarias y físicas, cambios físicos en la estructura de los dormitorios, de los comedores, etcétera, para estar preparados para cuando comience la recuperación. Bueno, esas son noticias que hacen ver que alguna luz se asoma en el horizonte, ¿cierto? Pero antes de nada, vamos a dejar a nuestros panelistas para que nos comenten sus informes del día de hoy. Tenemos a Carlos Montoya, que nos va a hablar un segundo capítulo de la accesibilidad en el turismo, y Jorge Pérez, que nos va a contar de una historia de unos emprendedores que se reinventaron y están ahora saliendo adelante con otro tipo de iniciativas que es importante conocer. Veamos, Carlos, ¿qué nos cuentas tú? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sí, hay un tema que se venía trabajando de forma bien fuerte, prácticamente motivada por cada institución, que era de la accesibilidad universal y cómo iban adaptando en el turismo sus instalaciones, llámese rampas, llámese habilitar caminos especiales para el acceso de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, ya hay un tema que ya antes de que comenzara la pandemia se veía como una problemática, como un obstáculo a superar, era que esta motivación se estaba dando básicamente por un tema de mercado, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que algún establecimiento, para poder ampliar su gama de huéspedes, de poder acoger a personas que tengan algún tipo de discapacidad, generaba cambios. Pero si no consideraba esa variable, por lo general quedaban estáticos en el tiempo y derechamente no consideraban a este número de huéspedes, de viajeros que es muy grande. Nosotros no hay un número fijo, pero se calcula, por ejemplo, que en Chile el 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o momentánea. No sé, alguien que se fractura una pierna y si algún establecimiento no tiene una rampa para una silla de ruedas, no tiene facilidad para entrar con muletas, simplemente no puede ir y está quedando afuera. Pensando en eso,
la ley de inclusión laboral también y la ley de accesibilidad universal para que la gente pueda ir a establecimientos y pueda también trabajar en estos establecimientos, se hizo para poder, ya que no es por mercado la motivación para hacer los cambios, que sea por la obligación. Y eso al menos estaba viendo que iba avanzando lentamente antes de la pandemia. El gran problema ahora y el desafío va a ser que cuando volvamos después de este periodo y se reactive el sector, ya me está hablando de una nueva normalidad o con protocolos, con un nuevo escenario, ver cómo se va a retomar esa accesibilidad, cómo se va a retomar, seguir con este avance para que el turismo en Chile sea más inclusivo y pueda no solo incluir al turista, al viajero, sino también al trabajador con discapacidad. Y no solo discapacidad física, porque si aquí ya queremos hilar más fino, eh, la discapacidad física se puede solucionar a lo mejor con algunas, se pueden buscar soluciones que sean más simples de implementar. Insisto siempre, no es solo la rampa, no es solo agrandar el ascensor, por ejemplo, modificar los baños para que las personas puedan entrar con su silla de ruedas, sino que también está la discapacidad intelectual. Y ver cómo, por ejemplo, a través de la tecnología, de las nuevas herramientas que proporcionan las tecnologías actuales, podemos establecer facilidades para el check-in, por ejemplo, para que una persona ciega pueda hacer todo el proceso de registro en un hotel sin que tenga la necesidad del apoyo, por ejemplo. Darle autonomía a las personas con discapacidad en el turismo. Creo que por ahí viene el gran desafío y la apuesta que debe tomar el sector para poder ya dar el paso adelante cuando volvamos a esta normalidad post la pandemia. Perfecto, muy importante acotación, ¿cierto? Es algo que no puede quedar en el aire, sino que tiene que de alguna manera después fiscalizarse o normarse en los aspectos que no estén todavía normados. Y hacer una fiscalización efectiva, porque si no, muchas veces todas esas leyes y normativas quedan en el papel y no se cumplen, y si nadie lo fiscaliza, no pasa nada. Bien, pues, y Jorge Pérez, cuéntanos. Bueno, señores, yo tengo una muy buena noticia en cuanto a lo que es emprendimiento, porque se formó una idea que ya se ha materializado y se llama Reinventados del Turismo. Esto, fíjate que lo forman personas que han trabajado en líneas aéreas, agencias de viaje. Toda persona que ha tenido alguna vinculación al turismo se juntaron y formaron este emprendimiento que es de variados ítems. Entonces ellos, como ven ya que este asunto está con problemas, se pusieron de acuerdo e hicieron otra cosa para ofrecer. Entonces tienen una variedad de emprendimientos diferentes, ya sea vestuario, ropa, alimentos, bebestibles, flores, miel, etc. Y tienen una página en Facebook que se llama precisamente Reinventados del Turismo. Ellos están en Facebook como también están en Instagram, que los pueden encontrar. Y los formadores de esto es Alfonso Marzano, también de larga trayectoria en turismo, y Michelle Chevers, también que todos la conocemos. Así que es un emprendimiento bastante bueno. Yo los invito a todos a que vean esa página porque realmente es muy variada, muy entretenida y por supuesto desde acá le deseamos mucho éxito en esta gestión. A lo mejor próximamente los vamos a tener acá como invitados. Sería interesante. Buena, ¿eh? No sabía que estaba la reinvención llegando a ese nivel. Bueno, Así es. nadie puede quedarse de brazos cruzados y dejar de tener un ingreso para poder Son las seguir dos alternativas, o te avanzando. quedas con los brazos cruzados o te reinventas. Claro. Como decía también Marcelo, creo que comentaba que no se puede uno quedar de brazos cruzados o quedarte, o lloras o compras o vendes pañuelos, algo por ahí es el... Justamente es una época también de tomar el sartén por el mango, como se dice, ver lo que uno puede hacer y efectivamente no movilizarse, porque sobrevivir es la consigna, tanto en lo humano por salud, pero también las empresas, los emprendimientos tienen que pasar este periodo de sobrevivencia, y una de las maneras es empezar a ver iniciativas como esta. Felicitaciones al grupo de gente del turismo que se está reinventando.
Perfecto, pues, me parece. Oye, un dato Laureano, ¿qué te también. pareció a ti la idea? Sí, no, me parece Perdón. perfecta, pero antes que terminemos este primer bloque, quería hacer una mención. Bueno, hoy la subsecretaria de Turismo, Mónica Sala, que pasó a tomar el ministro de la Mujer, a ser ministro de la Mujer, y vamos a ver quién va a quedar como en la subsecretaría de Turismo. Así que esperemos que vengan buenas noticias con ese nuevo nombramiento. Y otro, en esta semana, tanto ayer lunes, se cumplió ya 2 o 3 años de la muerte, del fallecimiento del recordado chef internacional, conductor de televisión, escritor también, Anthony Bourdain, quien estuvo acá en Santiago recorriendo, así que lo pueden ver ahí en YouTube, cuando estuvo aquí en Santiago, hizo su recorrido por las picadas más reconocidas que tiene Santiago y el país en general. Y lo otro también, lamentablemente, esta semana también falleció Ciro. el chef internacional Ciro Watanabe, está en Lima, pero ya desde el año 2009 que estaba aquí, viviendo aquí en Santiago, y que fue gran precursor de la comida Nikkei. Recordar que Watanabe era ascendencia japonesa, entonces hizo una muy buena mezcla entre la cocina asiática, la cocina limeña, la cocina peruana, e incluso aquí en Santiago también algo con la comida chilena. Fue un gran aporte para la gastronomía nacional y sudamericana, sin duda. Eso quería decir, y que bueno, esperamos el segundo bloque con el interesante invitado que tenemos. Muy bien, pues, Laureano, gracias, y los invito entonces a un pequeño break y nos encontramos en el segundo bloque con César García y la primera cooperativa de turismo de San Pedro de Atacama. Nos vemos. Ok. Bueno, ya estamos de regreso en este Zoom turístico número 7 para conversar con César García, turoperador y uno de los fundadores de la primera cooperativa de turismo de San Pedro de Atacama, Cooperativa Essential South America. Buenas tardes, César, un gusto de tenerte en este programa, que es una iniciativa de Aptur Chile para generar un punto de encuentro y conocer los problemas que aquejan al sector turístico, ver cómo se está reinventando la industria del turismo y cómo sobrevivir a esta pandemia. Antes de comenzar la conversación, te quiero presentar a nuestros panelistas. Don Carlos Montoya, que es editor de Pruebe y Disfrute y subeditor del canal Oreca, revista Canal Oreca. Marcelo Moraga, de Aldea Cowork, presidente de Cowork Chile y empresario, emprendedor con Aldea Los Jardines en Osorno. Laureano Fernández, editor de Urban Santiago, editor gráfico de Aptur, y Jorge Pérez, que es destacado socio de Aptur, mucho apoyo también en la parte gráfica, y quien les habla, ¿cierto?, el presidente de Aptur. Carlos Montoya, ya. San Pedro de Atacama es, ¿cierto?, o era, ojalá que siga siéndolo, uno de los principales destinos turísticos del país, junto a las Torres del Paine en el extremo sur, e Isla de Pascua o Rapa Nui en medio del Pacífico. Hasta que llegó el coronavirus. Hasta antes de esa fecha, San Pedro de Atacama tenía un grave problema, que era el exceso de turistas, que complicaba la capacidad limitada del pueblo para soportar, ¿cierto?, el asedio de gente con sus hostales, sus restaurantes, pero
a partir de la llegada del coronavirus, el problema se ha cambiado al otro extremo, que es obviamente el cierre total de los restaurantes, de los hostales, etcétera, y ahora no hay nadie, ¿cierto? Antes se limitaba, trataba de limitarse el acceso para organizar mejor la llegada de los turistas. Muchos de ellos que iban de paso hacia los inmensos y tremendos atractivos naturales que tiene la zona, como el Valle de la Luna, los geysers del Tatillo. Y ahora, todos esperando que se termine esta pandemia para poder reiniciar un camino que nadie sabe cómo será. Además, hoy día se suma la cuarentena que se inicia en Calama, lo que también me imagino de algún modo va a complicar más la situación del pueblo. Ahora, en los meses previos a esta grave crisis, ¿cierto? Un grupo de tour operadores de la zona de San Pedro de Atacama decidió unirse para ofrecer juntos un destino para los visitantes, fortaleciendo la unidad más que una lucha por captar viajeros. Y optaron por formar la primera cooperativa de turismo de San Pedro de Atacama. Hoy día esa cooperativa está en una etapa de statu quo también, al igual que todo el sector, y buscando cómo reconvertirse para seguir adelante. Uno de los gestores de esa iniciativa es justamente nuestro invitado de hoy, César García, quien también ha debido reinvertirse y con quien hablaremos sobre este panorama. Pero antes quiero dejar a Marcelo Moraga, que también conoce mucho la trayectoria de César y de su emprendimiento, y nos quiere contar algo al respecto. Marcelo, abre tu micrófono. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, colegas de Aptur. La verdad es que sí, me tomé este espacio pequeñito para decir que estoy muy contento, primero, de poder participar junto con mis colegas de Aptur en este webinar, y así también la invitación que ha aceptado César García, una persona que tiene mucha experiencia en turismo, a la cual siento el honor también de ser su amigo y trabajar juntos. Hoy día él está independiente de los lugares de Chile que uno se encuentre, él está basado en Osorno actualmente, pero siempre con su mirada y su foco puesto en su querido San Pedro de Atacama. Así que él está hoy, además de toda su experiencia y competencia, desarrollando su talento creativo en el área de generación de contenidos digitales, y sobre todo conectado muy bien con lo que es mentoría e incubación de empresas desde el sur de Chile. Así que está acumulando un montón de experiencia más para poner al servicio de su destino turístico San Pedro de Atacama y todo lo que está haciendo en relación con la cooperativa. Así que muy contento de tenerlo también presente a César. Gracias. Así es, pues César, ¿cómo estás tú? Gracias, Marcelo. ¿Qué nos cuentas como salud inicial? Hola, Antonio, y hola a todos los presentes. Gracias, Marcelo, por tus palabras, y bueno, muchas gracias a Aptur justamente por la invitación. Y bueno, y contarles un poco qué es lo que está pasando hoy día en San Pedro de Atacama. Así como comentaba Marcelo, por esta pandemia nos encontramos hoy día físicamente en Osorno, pero ya más de 10 años desarrollando distintos tipos de emprendimientos, empresas, iniciativas en San Pedro de Atacama, que como tú bien decías, Antonio, es uno de los destinos más visitados en Chile. Hasta antes de todo esto se estimaba que estaban en segundo lugar de uno de los lugares más visitados de Chile, San Pedro de Atacama, tanto por el turista nacional como por el turista extranjero. Y bueno, como tú bien decías, San Pedro es una comuna por vocación turística. Casi el 90% de su actividad económica está basada en el turismo, y que frente a esta crisis, a esta pandemia, se ha visto paralizada. Y eso significa no solamente que para la industria, sino que también, de cierta manera, el pueblo en general, que según las últimas mediciones, el último censo, se estima en casi 10.000 habitantes, que ese número también va a cambiar, porque justamente la gran cantidad de mano de obra para la industria turística no nació en San Pedro, sino que en la mayoría venimos de distintos lados y vivimos en San Pedro justamente por un tema laboral. Posterior a esta pandemia se fue mucha gente también, entonces también afecta no solamente a la industria, sino que a la población en general de un lugar que su vocación es turística. Así que
no solamente es un impacto netamente económico, sino que también social, como para muchos, pero en San Pedro de Atacama, debido a sus características geofísicas de ubicación, aparte de ser un lugar que tiene casi una vocación única en el turismo, también es un lugar aislado y que tiene serias restricciones tanto de acceso y de accesibilidad, de abastecimiento, que ha traído justamente esta pandemia, y así como lo hemos visto en otros lados de Chile, ha desnudado también ciertas necesidades un poco más básicas que en el día a día y con el fulgor del trabajo diario que todos realizamos muchas veces no se ven. Entonces, claramente ha sido un golpe bastante fuerte para la industria en general. Hay hoteles que están cerrados hoy día, restaurantes que están cerrados. En promedio un hotel grande, no solamente los hoteles más pequeños, las hostales, pero en promedio un hotel grande tiene una mano de obra de 100, 120 personas. Y eso Claro, lo multiplicas por 6 o 7 claro. de las casi 200 empresas que hay, es un número bastante importante. Sí. Entonces, y eso ha tocado fuerte y ya justamente hoy día ha hecho un llamado a replantearse el negocio, no solamente en ver cómo pasamos esta crisis, sino que justamente en replantearse el negocio, porque la base turística o la base de la industria tampoco son tan sólidas. Claro, pero Entonces, antes de llegar al tema de la complejidad que enfrentamos hoy día, me gustaría que nos pusieran en contexto de cómo fue el tema de la cooperativa, de la primera cooperativa de turismo que partió justamente, según tú me comentabas antes, alrededor de octubre, las primeras conversaciones, tuvieron la sí, mala suerte del estallido y después que ya se constituyen en marzo, los toma la pandemia. Entonces, pero sería importante saber un poco por qué surge esta idea de la cooperativa y cómo iba el proceso de su conformación, para después entrar ya al tema del momento actual. sí, bueno, iba un poco para allá. Nosotros, junto con otro socio fundador, que hoy día es el gerente general de la cooperativa, que es Carlos Aguilar, en julio del año pasado nos planteamos la idea de qué hacer. Así como tú bien comentabas, existía una alta demanda por servicios en San Pedro de Atacama, lo cual hace también crecer la oferta. Había mucha oferta, había mucha guerra de precios, a nivel de operadores, sobre todo de alojamiento, de restaurante. Cada vez había mucho más oferta. Estamos hablando de que se estima una cantidad de visitantes anual entre 180 o 250 mil turistas al año que recibe San Pedro de Atacama. Entonces es un buen número. Por lo tanto, había una oferta que cubría esa demanda, pero también había un exceso de oferta. Entonces, frente a ese escenario, y un poco cómo se estaban dando las cosas en el mismo San Pedro, más que competir, por ahí nos dimos cuenta que era mejor colaborarnos, entrar a ciertas eficiencias y economías de escala y unirnos bajo una sola marca, crear solamente una sola plataforma, que hasta ahí no tienen mucho de innovador, sino que podríamos haber hecho una empresa como cualquier otra, pero dentro de lo que vimos y dentro de las figuras legales que existen, el de la cooperativa es una de las figuras legales hoy día para constituir un negocio o generar una actividad de manera colaborativa que no está tan explotado en Chile por diversas razones. Hubo un momento en la historia de Chile del cooperativismo en que no fue tan fomentado en Chile específicamente, no así en otros países como Argentina, por ejemplo, que está mucho más desarrollado. Pero aún así tenemos casos exitosos de cooperativas en Chile, como en la zona sur, como es Colún, como es Copinsem, entre otras. Hay varias más, pero Colún podríamos decir que es como una de las marcas chilenas más reconocidas y que tiene una base cooperativa. En base a eso dijimos, bueno, estudiemos qué significa ser una cooperativa y que tienen un reglamento especial dentro del Ministerio de Economía también, tienen unos estatutos que están regidos por ley, que tienen beneficios a largo plazo más que a corto plazo. Eso es una de las cosas que a nosotros también nos llamó mucho la atención. Nosotros somos todos profesionales del turismo, que nos dedicamos muchos años, yo en lo personal ya casi 20 años en la actividad,
y que vemos esto y que vimos esta oportunidad como un negocio a largo plazo. No era algo para entrar o probar o ver cómo iba la cosa, sino que somos gente y profesionales de años y que vemos en la oportunidad en San Pedro de estar mucho tiempo también. Entonces la cooperativa reunía los requisitos que buscábamos como figura, que también, aparte del fin económico, también busca un fin social, el cual la cooperativa hoy día, frente al escenario, se ha visto, primero lo vimos como una ayuda, pero también hoy día se ha vuelto también una nueva unidad de negocio, justamente todo lo que tiene que ver con el tema social, la ayuda social que nosotros hemos llevado a cabo también, que lo voy a contar en su momento. Pero eso fue, así nació, eso fue lo que razonamos en su momento, dijimos, ok, vamos con todo en noviembre, justamente en octubre pasó todo lo que fue el estallido social, así que dijimos, bueno, hoy día no vale la pena comenzar, así que tomamos la decisión y dijimos, ok, vamos con todo en marzo de este año, y la verdad que pasa esto, y bueno, fue casi tragicómico, la verdad, pero en esa tragicomedia también vimos una oportunidad hoy día de reconvertirnos sobre la marcha, y ver de qué manera esa reconversión nosotros la vamos a vincular con nuestro objetivo original. ¿A qué se debe esa reconversión? Nosotros comenzamos, cuando comenzó toda esta crisis de la pandemia, llámese a mediados de marzo, cuando comenzaron los primeros cierres, las primeras cuarentenas, las alertas ya más urgentes, nosotros como cooperativa, bueno, teníamos los contactos, teníamos los recursos, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Turismo hoy día no vamos a hacer, ya se visualizaba ya por lo menos un par de meses que la actividad iba a estar parada, por lo tanto decidimos hacer una ayuda social desinteresada, donde comenzamos, como les comenté un comienzo, San Pedro es una comuna aislada que tiene un problema también de abastecimiento. Y comenzamos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudar a la gente, mucha gente de nuestros colegas sin trabajo, mucha gente que depende de la industria, garzones, mucamas, guías, conductores, sin trabajo. Por lo tanto, el ingreso, y no solamente pensando en subsistir un par de meses, sino que en el ingreso diario que tenían las personas ya no estaba. Entonces decidimos iniciar una actividad que se llamó el Mercadito Cooperativo, donde una vez a la semana nosotros colocamos a disposición los vehículos, los recursos, comprábamos mercadería en Calama, llevábamos a San Pedro y en conjunto con distintas asociaciones, juntas de vecinos, la parroquia, San Pedro un pueblo pequeño, por lo tanto todo se conoce, comenzamos a realizar diversas acciones sociales de venta de estos alimentos, no eran donaciones, eran ventas, pero a precio-costo, cosa que en San Pedro también no afecta mucho el tema de los precios de los alimentos, por la distancia, lo cual la gente lo agradeció bastante, y en eso hicimos casi 6 acciones como esa, donde movimos casi 5 toneladas de alimentos, y en ese andar nos dimos cuenta también que había mucha gente que hoy día estaba produciendo distintos tipos de alimentos en San Pedro de Atacama, de distintos formatos. Entonces decidimos, bueno, ¿por qué no fomentamos la economía local? ¿Por qué no le damos un espacio de venta a todos estos productores locales? Y ya el mercadito cooperativo ya pasó a ser de una ayuda social, lo vimos como una oportunidad para generar una economía circular dentro de la misma comuna. Y hoy día ya estamos trabajando en un proyecto que de hecho ya se presentó a Cercotec, nosotros como cooperativa, y esperamos estar de aquí a un mes más, o mes y medio, 2 meses máximo, ya materializando y formalizando el mercadito cooperativo que va a consistir, uno, en una tienda física en San Pedro de Atacama, y también una plataforma online con una plataforma, perdón, de e-commerce de productos locales. O sea, los productores locales hoy día en San Pedro van a poder tener a disposición primero un punto de venta físico con una ubicación estratégica en el centro de San Pedro de Atacama, donde tanto la persona local que vive en San Pedro va a poder seguir adquiriendo sus alimentos, los básicos, arroz, aceite, azúcar, lo básico que se necesita, pero también vamos a tener toda una oferta de productos locales. Ahí hay distintos tipos de vinos, jarabes, dulces, tejidos, artesanía,
principalmente ligado al tema alimenticio. Hay diferentes productores que van a poder acceder a un punto de venta físico y también a una plataforma de e-commerce donde van a estar presentes sus productos y con la opción de vender. Eso fue, a eso llegamos después de todo eso. Nos dimos una vuelta bastante larga, pero en vista a la necesidad concreta de generar algún tipo de actividad económica, a no mirar el techo frente a todo lo que estaba pasando, en tomar acción, en un comienzo netamente una acción social, pero vimos que existe la posibilidad y la potencialidad también que tiene el mismo pueblo y la misma comuna de San Pedro de Atacama en poder generar estos tipos de insumos, de productos locales que son bien interesantes. De hecho, ya estamos trabajando en el levantamiento de esos productores, y poder tener esta plataforma a disposición de todos estos productores. Ahora, eso es hoy día, frente al escenario actual. Nosotros esperamos comenzar las operaciones apenas pueda haber algún tipo de fecha, de claridad respecto a cuándo se pueden iniciar las actividades, que va más allá del tema de la pandemia en sí, que ahí lo quiero explicar. Que todos estos productos locales hoy día, que vamos a estar ofertando a través ya sea de la tienda física o de la plataforma de e-commerce, también van a ser utilizados en nuestros servicios. La mayoría de los servicios de excursiones, de tours en San Pedro de Atacama incluyen algún tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando tú vas al geyser del Tatio, que se sube de madrugada para ver los geysers al amanecer, que es cuando se produce el mayor efecto de vapor debido a los cambios de presión que existen, justamente al amanecer, de presión y temperatura, se ve este efecto fumarola mucho más impresionante, y es a la hora en que se va a ver, y es como la hora tradicional. Por ejemplo, ahí se ofrece un desayuno. Todas las empresas llevan un desayuno, un café, galletas y otras cosas. Mismo tema, por ejemplo, en el Valle de la Luna. Cuando tú vas a ver el Valle de la Luna, normalmente al atardecer, a la puesta de sol, se le ofrece algún tipo de snack, un picoteo, una copa de vino, un chisanguán y cosas así. Entonces, y así en casi todas las excursiones, las más tradicionales, que son cerca de 10, todas incluyen algo referente al tema de alimentación. Entonces, pensamos también y visualizamos de cierta manera de ir cerrando también este círculo en que nosotros mismos, a través de esta generación de productores, podamos no solamente vender al público final, sino que también dentro de nuestros propios servicios podamos incorporar justamente estos productos, y que también el turista, el pasajero que viaje con nosotros, sepa también la trazabilidad de todos esos productos. O sea, sepa que estas galletas están hechas con harina de chañar, por ejemplo, que es un árbol de allá que se hace una harina, y que esta harina la hace la señora Juanita en el Aiyú de Coyo. Entonces, ahí ya le vamos entregando cierto relato, y la experiencia de viajar ya no es solamente ir y sacar la foto, sino que hay todo un trasfondo de beneficio y de economía, de beneficio, que ese turista, al pagar, al ofrecer los servicios, al preferir los servicios de la cooperativa, también hay toda una historia detrás que estamos trabajando hoy día, y que es un poco también, va muy ligado a los conceptos de sustentabilidad y todos esos conceptos que hemos escuchado en la industria turística en los últimos años, que suenan bastante bien y que en el papel se ven mejor aún, pero la verdad que hemos decidido hacerlo carne, hacerlo con un hecho concreto, hacerlo con una acción palpable, y esa es un poco la visión que hoy día tenemos con la cooperativa. Tenemos otros proyectos también, que no solamente van del punto de vista de los productores locales. Hay todo un tema de capacitación también que queremos trabajar, vamos a empezar a desarrollar también, y eso es lo que estamos hoy día con la cooperativa. Ha sido un trabajo bastante desafiante, la verdad, porque el escenario se nos ha cambiado bastante desde que nos constituimos. Legalmente nos constituimos y ya estamos inscritos en el Ministerio de Economía desde marzo de este año. Pero frente a esta adversidad, y siempre cito a Carlos, el gerente con quien dimos inicio y vida a esta cooperativa en un comienzo, que me dijo: mira, tenemos dos opciones, o lloramos o vendemos pañuelos. Entonces le dije, bueno, tenemos que vender pañuelos, porque no nos vamos a poner a llorar, no es una opción, la verdad.
y creemos que estamos haciendo un trabajo que es un poco pionero dentro de la industria turística, pero con muchas ganas. Creemos que tenemos el apoyo también, tenemos el apoyo de mucha gente que se nos ha acercado y que nos ha agradecido. Así, bueno, la misma gente de San Pedro está muy agradecida también de la ayuda que hicimos en su momento, el poblador, la gente que vive ahí. Entonces eso también te da pie para poder hacer otras cosas también. Es importante porque se le da también un enfoque más social al trabajo de lo que es la actividad turística. Como dices tú, la sustentabilidad, que la gente de la zona sea también beneficiada con el trabajo que realiza, con el tema de los alimentos, el tema de los productos, aparte de la actividad propiamente tal del turismo. Así Sí, que por claro, ese lado es importante. sí, y más allá de la crisis que estamos pasando ahora, es algo que venía pregonando el turismo hace harto rato, pero que llevarlo a hacerlo carne y hueso no es tan fácil. Y muchas Así veces, es. por eso comentaba que muchas veces se queda en el discurso o en el papel. Y creemos también que el futuro del turismo también va a ir por ese lado. O sea, el turismo que no beneficie directamente a las comunidades locales no va a ser el turismo que se va a potenciar, por lo menos en el futuro. Yo Sí, creo que eso el fíjate que la Organización Mundial de Turismo hace un par de días hablaba justamente de eso, que el nuevo turismo que surja de la pandemia va a ser mucho más basado en la sustentabilidad que el turismo que se desarrollaba anteriormente. Y va un poco en esa misma línea que lo estás planteando tú. ¿Mm? Sí, sí, nosotros vimos la crisis, vimos la oportunidad y creo que independiente a todo lo que está pasando, creemos firmemente que estamos en un súper buen pie en lo que estamos desarrollando. Creemos que ya hay clientes detrás que nos están apoyando, que apenas obviamente se pueda comenzar a operar, a funcionar, van a preferir servicios que tengan eh, este espíritu en realidad. Y la verdad que a eso es lo que estamos apostando y nuestro desafío es que en su momento, cuando se pueda volver a operar con normalidad, poder transmitir también este mismo mensaje de manera clara a los posibles y potenciales clientes. Y que sepan que al preferir los servicios de la cooperativa, no solamente es un beneficio para la cooperativa, sino que para mucha gente que hay detrás. Perfecto, exactamente. Bueno, a propósito, tal como lo dije en el primer bloque, hoy día se publicaron los protocolos para alojamientos turísticos y Así para la es. gastronomía, que también van ordenando un poco la casa pensando en el futuro, no es para que partan ahora, pero sí para irse preparando para después. Jorge creo que tenía una pregunta para hacer. Sí, quería consultarle, ¿qué sabes tú de los otros emprendimientos involucrados en el turismo en San Pedro de Atacama? ¿En qué situación están? ¿Cuál es la visión? Sí, mira, nosotros como cooperativa también participamos activamente de una mesa social que se organizó en la comuna de San Pedro, donde están todos los otros actores sociales, desde gremios, agrupaciones, otras empresas, junta de vecinos, la alcaldía, las fuerzas de orden. Como les comentaba, San Pedro es un pueblo pequeño, por lo tanto todos participan. La verdad que ha sido un golpe bastante fuerte para todos. Hay mucha gente que ya ha bajado cortina, o sea, que ya definitivamente no aguantaron, cerraron y ya no vuelven. Por lo tanto, el panorama para cuando esto se normalice va a ser algo a estudiar, no es algo que yo hoy día te pueda decir, oye, mira, esto se va a ir recuperando a poco. Hay gente que ya no se va a recuperar, o sea, ya hay gente que quedó en el camino. Eh, la visión es que se van a recuperar, pero de manera muy lenta, los que logren sobrevivir. Normalmente, bueno, en San Pedro hay de todo tipo de empresas, desde pequeñas empresas hasta grandes holding, hoteleros, que obviamente tienen otro nivel de espalda y de respaldo. Pero en su mayoría creen que San Pedro va a ser un lugar, va a seguir siendo un lugar demandado, eso sí. La demanda que principalmente y históricamente San Pedro principalmente fue un destino de europeos, de turistas de larga distancia, tanto europeos, australianos, americanos,
Eso va a costar un poco que lleguen nuevamente, pero sí se está apostando mucho al chileno. San Pedro aún así no es un destino tan barato, por lo tanto eso también puede regular la cantidad de demanda, que en su momento fue un problema, como tú también lo planteaste, Antonio, las capacidades de carga en distintos lados, como el Valle de la Luna, que dice del Tatio, Salar de Atacama, era un tema que ya estaba pasando a ser un problema. Entonces, pero bueno, por algo pasan estas cosas y eso también va a ayudar a regular también ese tipo, esa demanda un poco indiscriminada y también algo informal que había también dentro de la industria turística local. Perfecto. Esa Creo es que un poco la ya, visión. Yo creo que una visión más clara la vamos a tener, yo creo que en un par de meses más, sí. porque económicamente y técnicamente la mayoría entró en suspensión laboral, por ejemplo, en abril, que dura 5 meses. Eso quiere decir que en septiembre, en agosto, septiembre, se van a tener que tomar las decisiones de verdad si van a seguir con sus empleados, no van a seguir, y si no siguen, eso significa despedir o bajar cortinas también. De Sí. momento es una incertidumbre. Perfecto. Carlos también tenía una consulta antes que nos está empezando a apretar el tiempo, para que sea Sí, cortito. precisamente eso que señala César de a lo mejor volver a la actividad en septiembre. Si ya también se está pensando en algún tipo de campaña para volver a traer la gente a San Pedro, algún tipo de mensaje, de, de relato para poder reactivar el turismo, reactivar la actividad en San Pedro, y cómo lo están viendo eso. Sí, mira, buena pregunta eso. Hay dos temas ahí relacionados a ponerle fecha justamente de vuelta. San Pedro de Atacama, gran parte de si es que no todos sus atractivos turísticos, están en manos de las comunidades indígenas locales. Algunos que si bien están dentro de la Reserva Nacional de los Flamencos, pero tienen un contrato de asociatividad con las distintas comunidades atacameñas, o licarantay. Y las comunidades licarantay, según los últimos informes, que todavía no han sacado nada oficial, ellos no están evaluando abrir ningún sitio hasta antes de diciembre. Entonces, eso también es una piedra de tope justamente para la visitación de San Pedro de Atacama. O sea, no vas a ir a San Pedro de Atacama y no vas a visitar el Salar o no vas a visitar el Valle de la Luna. No tiene mucho sentido. Entonces, eso es también algo que acordar y ver y definir en su momento. Por otro lado, a nivel de mensaje, campaña, a nivel, digamos, público-privado, no son muchas las instancias que existen hoy día en San Pedro de conversación. De hecho, en este momento también hay una reunión con Cernatur, donde hay otro representante de la cooperativa participando, pero de momento no se está hablando de campaña o mensaje, no se está viendo tan cerca eso. No porque no haya una fecha, sino que nunca ha existido una plataforma de conversación entre público y privado para generar ese tipo de instancias. Por suerte, o por mala suerte, como lo quieran ver, San Pedro ha sido un destino que se ha vendido solo en realidad, por muchos años. Entonces, de manera no se ha visto la exigencia de hacer grandes campañas. Creo yo en lo personal que en este momento tampoco va a ser así, porque San Pedro sigue generando una demanda por sí solo, independiente del escenario. Los paisajes que existen allá son únicos en el mundo, entonces tiene esa gran ventaja de que sí o sí va a llegar gente, sí o sí se van a demandar servicios. Lo que no se sabe es en qué cuantía o a qué velocidad se van a recuperar, o si es que no se recuperan los números que habían anteriormente, sino que van a ser distintos. Eso sí, yo creo, quizás una menor demanda, y va a ser desafío de los prestadores de servicios en aumentar la calidad de esos servicios para aumentar el valor también y poder seguir manteniendo cierto nivel de ingreso. Pero aún con una menor demanda, eso sí yo creo que va a ocurrir. Jorge, también tenías tú algo más que preguntar, parece. ¿Está preparado el San Pedro de Atacama para, posteriormente a que pase todo esto de la pandemia, no se vuelva a colmar de turistas más allá de la capacidad real que tiene San Pedro de Atacama? ¿Cómo piensan ustedes que se va a manejar eso? Sí, no es tan difícil de responder eso, porque como te digo, en los lugares de visitación, por ejemplo, intervienen tanto comunidades, CONAF, bienes nacionales, y la verdad que eso ha sido una discusión más o menos eterna. Yo llevo 10 años en el destino y los 10 años en la conversación es exactamente la misma.
de cómo se controla eso o hasta qué niveles de capacidad de carga llegamos en los lugares, cosa que hoy día no está tan definido. Pero se busca poder, obviamente, y nosotros también a través de la cooperativa estamos trabajando y estamos proponiendo algunas ideas justamente para mantener esa capacidad controlada. Ahora, por otra parte también, no solamente la capacidad de los lugares, sino que también la capacidad de los servicios. Al haber una alta demanda, también en los últimos 3, 4 años en San Pedro aumentó y se dispararon, por ejemplo, los negocios informales de turismo. O sea, todo lo que tenga que ver con las plataformas de alojamiento como Airbnb, pasó a ser un problema, porque al final de la oferta total de alojamiento era casi 1 a 1 el formal versus el informal. Entonces, es también una manera de cómo controlar y medir justamente estas fluctuaciones de demanda. Creo yo que después de esto sí va a ser una gran lección y que o sea, algo tenemos que aprender. Si no aprendemos nada, estamos en problemas. De ver de cómo se va a ir gestionando justamente el destino. Yo creo que hoy día, versus hace 10 años atrás, cuando yo llegué, hoy día hay mucho más interés justamente en cuidar el destino, en hacer que la actividad sea realmente sustentable o sostenible, ocupen el término que les guste, pero que sea de verdad. Y yo creo que por lo menos los que estamos haciendo cosas tenemos esa intención y esa visión. Perfecto. Yo creo que de todas maneras se va a dar un espacio cuando empiece a recuperarse la actividad. No va a venir el montón de gente de una vez, sino que va a haber igual ahí unos meses de tranquilidad en que se va a poder establecer seguramente algunas normas que permitan regular para que no vuelva el caos o la saturación al sector, sino que todo fluya de una manera mucho más natural. Bueno, ya el tiempo nos pilla, pasa más rápido de lo que uno quisiera. Queremos agradecerle a César su participación, muy interesante la entrevista, nos da luces y ejemplos que otras personas ojalá pudieran tomar de cómo enfocar la actividad turística para que sea beneficiosa para todo el mundo que está involucrado en el destino, ¿cierto? Y ojalá tengamos buenas noticias tuyas en los meses que vienen y nos puedas contar cómo ha sido el relanzamiento de la cooperativa, que el cooperativismo en algún minuto fue base también del desarrollo social en este país. Así que es una buena manera de enfocarlo. Muchas gracias, Antonio. Eso esperamos y obviamente les vamos a estar contando las buenas nuevas en su momento. Y muchas gracias, Artur, a todos los presentes, a Carlos, Laureano, Marcelo, Jorge y a ti en especial, Antonio, por la invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias a los panelistas que nos acompañaron, Marcelo, Laureano, Jorge, Carlos. Y nos vemos en un próximo Zoom turístico. Gracias, César. Chao. Chao, chao. Chao, César, gracias. Chao. Chao. Chao, chao.